Picante diálogo, y me dice Jorge Asís, bienvenido. Jorge, ¿cómo andás? ¿De pronto qué? No, de lo que hablaste vos antes. A ver. Yo antes de llegar hice 2 tweets al respecto, porque me parece que hay mucha confusión. En algún medio escuché que hablaban de antisemitismo. Y en realidad nadie impugna, nadie se opone a la realización de un partido de fútbol entre Argentina e Israel, que se iba a hacer en Haifa, como se podía hacer en Tel Aviv. Lo que hubo es una picardía diplomática. ¿Por qué? Y trasladar el partido de Haifa a Jerusalén. Con lo cual, el sentido diplomático, político, deportivo era otro. ¿Entendés? Sí. Porque es lo que pasa en Jerusalén, ya es un tema de política exterior. Yo intuyo, por ejemplo, yo sé que el canciller Faure es un tipo absolutamente preparado como para advertirle. El partido en Haifa se podía jugar como se jugó otras veces antes del Mundial Argentina-Israel. Lo que pasa es que en este momento lo llevaron a ese lugar, que es un lugar foco de conflicto. O sea, es que estuve hasta ayer en Jerusalén. Sí. Y es cierto que lo que ocurre fronteras afuera, digo, cuando uno lee las noticias, te da esta perspectiva de que todo es caótico. Cuando vas, la seguridad es impresionante. Donde está el conflicto real hoy es en la Franja de Gaza. Pero lo que vos decís es más lo simbólico, la cuestión de fondo, donde dos pueblos reclaman. La simbólica, el estatuto que tiene Jerusalén en Naciones Unidas, la decisión muy audaz del presidente Trump, imitada por algunos otros países. Argentina, inteligentemente, no decidió un traslado semejante, porque es verdaderamente comprarte un litigio que no te corresponde, porque aparte también Palestina reclama Jerusalén. Y también están las 3 grandes religiones monoteístas. Me parece que ahí hay una sobreactuación y una decisión política equivocada. Quizás el error fue no haberlo aclarado cuando la organización del partido era en Haifa y se produce el traslado. Eso es lo que generó este problema, nada más. Jorge, ¿qué es la selección argentina? ¿Qué muestra Messi? ¿Qué muestra esta selección? No, podemos hablar de fútbol y me encantaría, te digo. En realidad, hoy el Mundial es una frontera. Es una frontera para muchos políticos del gobierno, de la oposición, que creen que después del Mundial van a ver qué es lo que hacen. Se establece el Mundial como frontera. Hay una gran tontería, que es una gran subestimación de la sociedad argentina, de creer que si Argentina clasifica, le va bien, la sociedad va a estar mucho más contenta y puede ser mejor políticamente para algo. Para nada. Esto no es para nada así. Lo que sí me llama la atención son los políticos, los tiempistas, a los que el tiempo los pasa por lo general por arriba, ¿entendés? Que esperan esta cuestión del Mundial para ver después qué es lo que hace. ¿Ahí juega el macrismo, digo, en los tiempistas o no? Porque habitualmente se los... No, el macrismo hoy, en su condición de dueño de casa, no hablan de lo que tienen que hablar y de lo que se habla en el interior de PRO, en altos niveles. Por ejemplo, que la gobernadora Vidal tal vez no quiere ser candidata de nuevo a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. ¿Quiere ser presidenta antes? No. ¿Qué quiere ser? Me parece que hay algo de los que nadie habla. Yo sinceramente sería bueno que los analistas contemplaran esta posibilidad. Es la fórmula Macri-Vidal. Macri todavía la prefiere a Vidal en la gobernación. Pero hay algunas fuentes que te indican que sería lo mejor, está medido,
y de pronto puede haber otro candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. ¿A quién ves para candidato a la gobernación? Yo no es lo que yo veo, yo te digo, no es ninguna predilección. Sé a los que consultan y a los que miden. Lo midieron a Monzó, lo miden a Jorge Macri, lo miden a Esteban Bullrich. El que aparece un poco mejor es Cristian Ritondo, hasta ahora. Pero esto es una cosa que tienen que resolver el PRO. Macri, por supuesto, que está hoy en un juego difícil. Yo casi te diría que tengo, modestamente, nunca doy consejos y menos gratis, pero me parece que tiene una posibilidad de salvar su gobierno todavía. ¿Pero está en riesgo el gobierno? No, en riesgo, no. Lo que pasa es que se puso el país de sombrero. ¿Por qué? Porque a la primer crisis más o menos seria, se vio más o menos cómo respondieron los muchachos. ¿Entendés? ¿Los muchachos estaban agazapados? Mira, era un estilo de conducción. Yo lo escribía antes, y no es que lo escribía antes porque tenía alguna bola mágica, nada de eso. Era un estilo de conducción que no podía funcionar, que en algún momento iban a chocar la cabecita. ¿Cómo la chocaron? ¿Cuál es el problema hoy de este gobierno? Tanto Cambiemos, tanta nueva política, tanto focus group, tanta frontera entre lo viejo y lo nuevo, para terminar pidiendo la vacinilla al Fondo Monetario Internacional, y estamos todos pendientes de una negociación del fondo. Lo dijiste vos en tu introducción. Parece que habláramos de los 80, ¿no es cierto? Digamos, no se registró ningún gran cambio. La cosa no funcionó, desde el punto de vista económico no funcionó, no tuvo suerte con la lluvia de inversiones. Hay una nota mía hoy, se esperaba una lluvia de inversiones y lo que aparece ahora es una lluvia de postulantes peronistas, ¿viste? Que todos los días aparece uno nuevo que se quiere Jorge, hablemos de algo que acabas de decir y que no tenía en el radar, que tiene que ver con una eventual fórmula Macri-Vidal. ¿A Vidal le suma eso? Y sí, porque intuyo, esto es interpretación mía, ¿no? Serían 4 años y está en mejores condiciones de acceder tal vez a la presidencia en el 2023. 4 años más en la provincia de Buenos Aires va a ser un poco más difícil, sobre todo en una economía como la que se viene, porque ¿a dónde vamos? Vamos a un achicamiento, con recesión, con inflación, no hay ni siquiera una épica, ¿entendés? Hoy la utopía es el ajuste. Yo casi le diría a Mauricio Macri que le hiciera caso a Nicolás Caputo, que tiene otras ideas con respecto a la economía. Él quiere expandir la economía, quiere abrirla. Digamos, difícilmente puedas conmover a alguien con la utopía del ajuste y que el ministro más eficaz es aquel que corta mejor, ¿viste? El lecho de Procusto. Esto no es así. En ese campo te diría, para la gobernadora Vidal, perfectamente desde una vicepresidencia, por un mandato podría aspirar a la presidencia de la Nación. En la provincia de Buenos Aires está esa desgracia que tienen todos los gobernadores cuando quieren saltar, ¿no? Que nunca lo logra. Pero esto no es invento mío, ¿eh? Ojalá fuera una fabulación mía, les digo a los colegas, ojalá que fuera un invento mío, que yo digo, vengo acá y te diseño. No, esto es lo que pasa, lo que ocurre y que nadie me desmiente. Si nadie me desmiente, es porque de esto se habla. Y cuando decís que midieron, por ejemplo, a Jorge Macri lo han medido ya varias veces, pero a Monzó no tenía conocimiento. ¿Cómo dio ese resultado, esa medición? No, Monzó no lo tienen para gobernador. Y a Monzó, según mi información probablemente mala, tampoco le interesa esa carrera. ¿Qué carrera le interesa a Monzó a partir de ahora? Mira, intuyo que si se puede ir de embajador en 15 días, se va de embajador en 15 días. ¿A qué zona?
Eso tiene que ver él directamente, arreglarlo con Pero es una Macri, salida que ves elegante y posible. Es una salida que me parece que es casi deseada de pronto para él y es una solución, porque en realidad no cambió nada. Es todo macana. Eso que un ensanchamiento de la mesa chica, mentira, no hay ningún ensanchamiento. Los invitan, casi te diría cosmetológicamente, a participar y a consultarles. Es medio en el ámbito de las empresas se suele hacer ese tipo de cosmética, digo, que de golpe decís, se amplía la mesa, pero la mesa la mesa del poder es una mesa ratona, ¿entendés? Es una mesa ratona donde ahí directamente se decide. La designación como superministro, coordinador de este muchacho Duhovne, Nicolás Duhovne, fue una, casi te diría una medida inteligente de Macri, porque estaba todo lo que él llama el círculo rojo que le pedía un ministro. Nombró al que tenía menos volumen político. Y en realidad lo que es Duhovne es el interlocutor con Madame Lagarde. A Madame Lagarde no podemos irle 8 tipos, no puede ir a amontonarse a Washington, Cabrera, Caputo, todos los que tienen que ver con la cuestión económica. ¿Y suma de ¿no? hecho que haya tantos en la cuestión económica? Digamos, ¿vos crees que...? No, yo creo que ese fue un error muy serio del presidente. El presidente cree que sabe de economía y en esto se parece mucho a Néstor Kirchner, en creer que la economía la conoce y la imposibilidad de convivir con un ministro de Economía fuerte. ¿Por qué? ¿Por ego? ¿Por celos? ¿Por cuestiones políticas? Estas son cuestiones más para los psicólogos. El presidente suele decir que él arma equipos, está muy contra los egos. En algún momento pienso que el único ego aceptado es el de él. ¿Entendés? Y me parece que no un caballo, un Lavagna, un peso más o menos pesado, no hubiera tolerado en esa convivencia. Ahora le falló la centralización en la jefatura de gabinete con Marcos Peña y los 2 muchachos coordinadores que andaban con el tablero de control detrás de cada uno de los ministerios, devaluó sin querer a sus propios ministros. Los convirtió en secretarios. Los convirtió en gerentes de área de la Argentina SOCMA. ¿Entendés? ¿Hay una similitud? ¿Ves similitud entre el modelo de gestión? Hay un intento de manejo, si vos querés, casi empresarial. Como yo no veo grandes cambios, el único cambio puede ser que lo mandan más o menos a airear un poco al canciller real de la Argentina, que es Marcos Peña, ¿no? Que es el canciller, que es el que maneja la política exterior. Esto no te lo digo en detrimento de Faurí. Faurí es un excelente profesional, pero ese ámbito se lo maneja con Fulvio Pompeo, que es incondicional de Marcos Peña. Lo que hoy hace Marcos Peña al dar la vuelta es un sinceramiento. Y casi te diría, quizás sería su lugar, el lugar que le corresponde. Porque el otro lugar, ¿cómo le queda? Si vos me decís a mí, ponle que me contraten, y acá estamos solos, me contraten y me decís, ¿cómo podemos salvar esta administración? Mira, yo le dejo el maxi kiosco de la ciudad de Buenos Aires, se lo dejo al Colorado Santilli. Lo agarro a Geniol Rodríguez Larreta, quizás el personaje menos carismático de la política argentina, y le digo, goberná. Total, Lopetegui y Quintana son tuyos. Y si vos verdaderamente querés tener futuro político, tenés que más o menos ponerle un poco de coherencia a esto. Esto es un poco utópico porque Macri no tiene la mejor relación con Rodríguez Larreta. ¿Desde cuándo no fue el punto de inflexión? Porque hoy todo el mundo habla de una relación que no está fluyendo, pero ¿desde cuándo? Ya, me parece que hasta desde el punto de vista astrológico no tiene nada que ver uno con otro. Pero no te vengo a hablar de astrología. Me parece que es un manejo que puede tener Rodríguez Larreta, muy personal, muy independiente, pero es un gestor.
El maxi kiosco funciona y trabaja 24/24, te diría. Jorge, ¿qué pasa con la doctora que la tenés abandonada? ¿Qué es de la vida de la doctora y por qué? Yo no tengo abandonada para nadie. La doctora estimula a mucha gente a que se largue. ¿A quiénes, por ejemplo? Según mi información, Rossi, Kicillof. ¿Kicillof mide? Mirá, Kicillof es un muchacho que me parece que también tiene sus ambiciones. Mirá que no son ni amigos míos. Sí. Te respondo a tu pregunta. Capitanich, por ejemplo. Todos personajes que pueden llegar a ser hipotéticamente número 2 de ella. Si es que ella en el último tramo se decide, ¿no es cierto? ¿Hay posibilidades de un operativo retorno? Mira, intuyo que la dama es lo suficientemente inteligente como para saber que en este momento no está para ella. Pero en política, aquel que te dice, yo ya me fui, mira, cuando un político te dice, quiero disfrutar de mi familia, es porque lo garcaron. Es como en el mundo corporativo cuando te dicen inicio nuevos proyectos. No, me quiero ir. Cuando el tipo te dice que ninguno se retira de esto, ¿entendés? Hoy en el peronismo vos tenés distintas vertientes. Tenés lo que te quieren vender la mercadería de la unidad, tercera marca prácticamente, de la unidad. Y están los que te dicen que en realidad con la unidad se garantiza una derrota. Lo que hay que hacer hoy es construir una estrategia de balotaje. Una estrategia de balotaje que es precisamente lo que hizo ganar a Mauricio Macri en el 2015 y en el 2019 tiene que evitar. Razón por la cual él tendría que ir con una muy buena fórmula que le dé votos y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, mantenerla. Porque en Córdoba, a ver, de las 13 corriente clasista y combativa, que son las que aseguraron el triunfo de Macri, le queda firme una sola C. Esas C eran Clarín, Córdoba y Carrió. Lo único que tiene absolutamente incondicional hoy todavía es Carrió. Carrió. ¿Y a Carrió cómo la ves jugando? Mira, Carrió es, si vos querés, una de las principales figuras de este gobierno, lo cual te da a entender cierto marco de vulnerabilidad de este gobierno. Porque si vos tenés a la figura que ya es más prominente y con un discurso más fuerte, que te dice que la UIA quiere hacer un golpe, que te dice, qué sé yo, de política internacional, que Donald Trump quiere ser como Hitler. O mirá lo que dijo Carrió, porque lo sumo a tu frase. No vengo a discutir a Carrió. No, pero te quiero mostrar lo que dijo respecto de otro de los temas. Fue una buena jugada la del fondo. ¿Por qué? Porque te asegura la continuidad republicana, es decir, te asegura el dinero para decir, ustedes no me van a vaciar las reservas, que es lo que acontece siempre que hay una crisis institucional, porque siempre viene así en la Argentina históricamente. Y de hecho la Argentina se calmó. ¿Continuidad republicana, sinónimo del Fondo Monetario? Mira, José, la decisión de ir al fondo se tomó en menos de 24 horas. No fue ninguna decisión medular, programada. En realidad, a Toto Caputo le dijeron, no hay más plata para Argentina. Y casi te diría que los financistas de Estados Unidos, muy amigos de él, que están con él, son los que lo mandaron al fondo. Anda al fondo. ¿Entendés? Y no me parece mal que se vaya al fondo. No creo que sea la salvación. Y me parece dramático que el tiempo de duración, de preparación de este plan, sea el que lo discutimos, viste, como si fuera un partido de fútbol. Ya está, viaja Duhovne, alguien tiene un datito. Está bien que se vaya al fondo, va a haber, y le va a hacer el fondo, le va a justificar el ajuste que no se atreve a hacer. ¿Por qué no se atreve a hacer?
Porque no lo hizo y porque de pronto es mucho más fácil ajustar y decirle a vos te saco porque me lo pide el fondo, ¿entendés? Pero la gente, ¿qué piensa cuando vos le decís te saco porque lo pide el fondo? La gente, ¿qué es lo que piensa? Mira, la gente está en un gran proceso de incertidumbre, de desconcierto. No lo ven a este muchacho con claridad en el manejo. Cuando yo te digo que tenés que poner a alguien a trabajar y que se te ponga a resolver los problemas, es porque los problemas no terminan de resolverse. Y esto no es una cuestión de acusar, basta de acusaciones, ¿viste? De que cualquiera es porque es golpista, o si yo te digo algo es porque quiero subirlos al helicóptero. Muchachos, un poco más de claridad, te diría. Es un mal momento del gobierno. La cuestión del ajuste como utopía me parece bastante menor. Tal vez a alguien cuando le tenés que dar un discurso tan duro, el déficit, achicar al déficit, tenés que darle por lo menos alguna posible esperanza de salida. Yo no soy un ministro eficiente si corto bien y lo único que tengo para decirle a la próxima generación es cortar, achicar, ¿entendés? Me parece maravilloso lo que dicen todos mis amigos, los colegas economistas que lo dicen esto de entrada, ajustar, cortar, pero me parece que es una nueva utopía, ¿entendés? Primero porque nadie va a cortar nada. Lo que hacen, que decir menos coches, menos choferes, tortitas negras. Nadie puede salir a cortar verdaderamente nada. Y para algún sector de la sociedad, seguramente el invitado que vos tenés después va a decir Roberto Kachanowski, que ya está acá en nuestros va a decir estudios. exactamente lo contrario. Vos tenés que entender que hay muchos sectores de la población que creen que la luz, el gas, el transporte y el agua son conquistas sociales. Yo lo entiendo a Macri cuando dice, creen que no tienen que pagarla. Sí, tienen que pagar y tienen que pagar lo que vale, tienen que pagar lo que vale. Es decirle a un señor de clase media, mira, bañate de vez en cuando, tenés que tener cuidado con esa lucecita. Y este no es un problema económico, es un problema cultural. Buen dato, Jorge, un placer haberte tenido, gracias por venir. Costó traerte, pero acá estabas. Gracias, Jorge.